Hola mis amigos, bienvenidos sean una vez más aquí a Tertulias de Fe. Yo soy Julio Inclán y es un gusto enorme tenerlos y saludarlos aquí en la sintonía de EWTN. Estamos transmitiendo desde los estudios en Birmingham, Alabama, aquí en los Estados Unidos. Y el día de hoy tengo la verdad, la dicha, el honor de tener a dos personas. Vamos a empezar con el programa de muy a gusto platicando en esta tertulia, en esta charla, con dos personas que hoy me tocó conocerlas, nunca los había conocido, pero en cuanto los conocí, la verdad, me sorprenden de lo que es la apertura a llevar un mensaje con su sonrisa, con sus palabras, y la verdad aquí tenemos a dos vocaciones diferentes, pero unidas en espíritu. Y pues me incluyo, yo soy la tercera vocación, el matrimonio, estoy casado, entonces estamos tres vocaciones aquí reunidos. El día de hoy tenemos a la hermana Emma Rueda, del Instituto Religioso Siervas de los Corazones Traspasados de Jesús y María. Hermana, gracias por estar con nosotros. Ay, mucho gusto y gracias por la invitación y qué linda oportunidad para poder compartir, como decías tú, poner a relevancia las tres vocaciones que tiene nuestra Madre la Iglesia. Gracias, gracias. Y también tenemos al padre Sergio Urrego Marilanda. Y él es de la diócesis de Sonsón de Río Negro, en Colombia, ¿correcto? Exactamente. ¿Sí? Y él está en la pastoral infantil y juvenil, yo creo que desde que se ordenó como sacerdote. Prácticamente desde los inicios. Vamos a platicar de eso. Y pues quiero empezar el programa como empiezo siempre, con un dato o lo que es algo que nos llegue al corazón, que nos haga reflexionar. Y la verdad traigo de San Maximiliano Kolbe una frase que dice: recordemos que el amor vive del sacrificio y se nutre del servicio. Sin sacrificio no hay amor. Y la verdad yo creo que esto, si no me equivoco, en las tres vocaciones lo llevamos, ¿verdad? La verdad lo que es sacrificio, es el servicio y el amor que nos lleva en las vocaciones. Yo creo que este programa nos dirigimos un poquito a lo que es las vocaciones. Y empezaría con usted, hermana Emma. Me gustaría, pues, a la gente que no la conoce, pues que nos hable acerca de su testimonio, cómo el Señor la llamó, quién le inculcó la fe desde niña. Díganos de su manera de vivir en sus primeros años. Claro, yo siempre he visto la historia de mi vocación como una obra de la misericordia de Dios. Okay. Y le debo mi vocación a las oraciones de mi abuelita. Ah, mira. Así yo siempre le digo a las abuelitas, recen por sus nietos, Okay, que el Señor siempre los está escuchando, y el testimonio más que todo, ¿no? De nuestros abuelos y de recibir la fe, ¿no? De aquellos que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Yo crecí en una familia católica, pero siempre no con el deseo de crecer más, porque no estábamos tan cerca de la fe. Pero llegó un momento en mi vida, mientras yo era adolescente, que yo me cuestionaba, ¿qué tengo que hacer para yo sentirme plenamente feliz? Porque tenía todo, mis padres éramos inmigrantes en Estados Unidos, en Miami, y mis padres ponían el esfuerzo para darnos todo lo que nosotros necesitábamos. Y de verdad que materialmente no me hacía falta nada. En la escuela pues hacía también lo mejor para tener buenas notas, tenía muchas amistades, pasaba buen tiempo para aprovechar con mis amigos, con la familia, pero yo siempre sentía que eso no era suficiente en la vida, que hacía falta algo. Y siempre tenía esta pregunta: ¿qué tengo que hacer para yo ser plenamente feliz? Porque todo lo que yo tengo me hace feliz, pero siento que necesito algo más. Y a veces cuando yo me hacía esta pregunta, que es una pregunta fundamental, que invitamos a los jóvenes a que se hagan esa pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser plenamente feliz? A veces hasta me causaba angustia, porque yo me daba cuenta de que las cosas que sí me causaban felicidad eran por un momento específico. Después, por ejemplo, si había un evento,
me sentía feliz en ese momento por 2 horas y después esa felicidad que experimentaba ya no estaba. Entonces ahí me daba cuenta que habían momentos Era temporal. temporales. Es decir, no tiene que haber algo que sea permanente. Y al pensar en esa permanencia a veces me daba angustia. Entonces tuve la experiencia a los 17 años de tener un encuentro personal con el Señor. Qué bien. Y en ese momento me di cuenta que era Dios. Ese que me iba a dar esa felicidad plena y para siempre. Ahí se completaba. Era Él. Okay. En ese momento yo no me planteaba la vida religiosa, pero al yo entender que era Dios el que me iba a dar esa felicidad, me acuerdo haberle dicho, Dios mío, lo que tú me pidas yo lo voy a hacer, porque sé que eso es lo que me va a dar la felicidad plena. Y si es la vida consagrada, pues adelante, porque yo sé que tú me vas a dar a mí lo que me va a hacer feliz. Así es. Para siempre. Qué bonito. Entonces fue en un proceso, ¿no?, de adentrarme más a la vida de la iglesia, a los sacramentos. Y en ese proceso conocí a mi madre fundadora, Madre Adela Galindo, y a las hermanas, a todas las siervas de los corazones traspasados de Jesús y María. Y ellas de verdad me ayudaron en ese proceso también de discernimiento, de verdaderamente entender que el Señor me estaba llamando a la vida religiosa. Y una experiencia específica que tuve en ese encuentro con mi madre fundadora fue que la escuché, fue una conferencia carismática. Nuestra madre daba una de las enseñanzas y me acuerdo cuando la escuché por primera vez, mi alma conoció su voz. Era la primera vez que yo entraba en contacto con ella, pero yo sentía que mi corazón identificaba su voz. Y entonces ahí se aplica, ¿no?, el evangelio, que la oveja conoce la voz de su pastor. Y entonces eso a mí me causó tanta confianza en saber, ¿no?, que Dios me estaba guiando y me estaba mostrando el camino que Él quería para mi vida. Entonces entré en más comunicación, ¿no?, con las hermanas en ese momento. De 17 años, ¿verdad? 17 años. Y me ayudaron en el proceso de discernimiento, terminé secundaria y entré al convento a los 19 años. Mire qué bonito. ¿Y usted es nacida dónde, perdón? En Nicaragua. En Nicaragua. En Nicaragua, sí. Perfecto. No, pues muchas gracias por su testimonio, la verdad es muy bonito. Y me imagino que hay muchas cosas que contar durante todo su transcurso, que después podemos irlo platicando poquito a poquito, que pueda llevar un mensaje totalmente. Padre, usted en su caso, ¿cuál fue su testimonio de vida? Bueno, también es un testimonio desde la adolescencia. Tal vez nosotros los vocacionados tenemos eso, que hay preguntas que llegan y que uno ya simplemente no puede dejar de pensar en ellas. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Todo eso que les llega a tantos adolescentes, bueno, a todos los adolescentes, que hoy en día trabajamos por eso con ellos, porque sabemos el tiempo tan determinante que es la adolescencia. Yo también, cuando tenía 16, 17 años, me planteaba todas esas preguntas de una manera muy profunda. Y en medio de tantas cosas y posibilidades que se tienen por hacer, estudiar, trabajar, conocer, viajar o lo que sea posible, pues allí en Colombia, donde yo estaba, surgió también gracias a la familia. Es que la familia definitivamente es un faro de la fe. Para todos nosotros la familia tiene que seguir siendo el lugar de la esperanza, de las vocaciones. Mi madre, una mujer de fe, que siempre nos invitaba, oraba por nosotros, nos recordaba. Yo recuerdo mucho que nos decía, solo les estoy recordando que hay que ir a la misa, que hay que orar, que hay que buscar de Dios. Y bueno, uno de adolescente de pronto no hace tanto caso, pero esa semilla sembrada es vital. Lo decía ahorita la hermana, y es cierto, hay que seguir diciéndole a nuestros jóvenes y adolescentes que hay que buscar de Dios porque Él está ahí y porque Él tiene grandes cosas para nosotros. Entonces, esa semilla sembrada, pues me fue dando a mí también la luz para ser capaz de decirle a Dios en medio de esas preguntas, bueno, pues aquí estoy. ¿Qué quieres? Muéstrame. Yo no sé qué hacer con esta vida, realmente no sé a dónde direccionarla, pero muéstrame si quieres. Y me fue poniendo en el corazón ciertos deseos también por conocerlo a Él sin saber cuál iba a ser el camino vocacional. No tenía ni idea.
pero sí tenía la intención de conocer más a Dios, de acercarme más a Él. Antes del sacerdocio intenté pues varias cosas, pero Dios, como bien sabía hacerlo, me cerró varias puertas. Yo no tengo problema en decir que Él cierra puertas, a veces sí las cierra y está bien. Por el bien de uno, Por claro, supuesto, ¿verdad? por supuesto. Entonces, algunas puertas se cerraron. Lo primero que pensé hacer yo con mi vida fue ser militar. Esa fue como la idea que tuve yo. Yo quiero ser militar. Pero lo intenté y no se pudo por muchas razones. Después buscándolo a él, ya insisto con esa semilla de la fe, buscándolo en el templo, en el Santísimo, preguntándole que me mostrara, me fue guiando hacia la vida religiosa. Pues entendí que tal vez la vida religiosa podía ser una opción para mí, pero no pensaba en el sacerdocio, pensaba era en la vida religiosa. Y como tal, pensaba en ser monje. Entonces fue mi primera búsqueda. Entonces busqué monasterios, busqué este monasterio, lo intenté, pero me dijeron, Sergio, estás muy joven. Listo. Busqué en otro monasterio, Sergio, ven a la experiencia. Fui al monasterio, una experiencia inicial, y se cerró el monasterio. Oh, mire nomás. No solo se cerraron puertas, sino también casas. Y le decía, Señor, bueno, a ver, tú me dices entonces por dónde. Hice varios intentos de la vida religiosa, de ser monje, no se pudo por muchas razones. Conocí unos laicos misioneros en Colombia, una comunidad de laicos muy especial. Me llevaron a misiones a varias partes. Uno también como adolescente dice, pues vamos a viajar, vamos a viajar. Y en esas misiones conocí sacerdotes, conocí personas enamoradas del Señor, mucho testimonio de misión, y empezaron a decirme, ¿y por qué no el sacerdocio? Y yo decía, no lo he pensado, realmente no lo tengo como en el radar, pero vamos a ver qué pasa. En medio de la misión fue que conocí el sacerdocio, ¿cierto? Estando en misiones y en lugares un tanto complejos de Colombia, y esa palabra que resonaba por allá, sacerdocio, sacerdocio, ¿por qué no? Puede ser. Si yo lo que quiero es encontrar la respuesta mayor de la vida, ¿qué tal si un sacerdote lo puede hacer? Y así fue que surgió esa semilla de la vocación en mí. Y después simplemente busqué al promotor vocacional de mi diócesis y me guió hacia el seminario, estuve en el seminario y pues me ordené sacerdote ya hace casi 7 años. Casi 7 años. Exactamente. Miren nomás, en la diócesis de Sonsón de Río Rico. Sonsón Río Negro. Ah, Río Negro, perdón. Exactamente, sí. Sonsón fue la persona que era muy fuerte. No era Sansón. Ese es Sansón. Perdón, me confundo. Sí. Sonsón es un pueblo que queda allá pues en nuestra diócesis. Río Negro es de donde yo soy. Entonces, en esa diócesis fue que logré estar en el seminario y ordenarme como sacerdote. Ah, qué bien. Ah, qué bonita experiencia y testimonio y la vida de fe, ¿no? Que uno va creciendo desde muy joven. Para unos, para otros, quizá no, que es lo que vamos a platicar el día de hoy. Claro que sí. De esa pastoral juvenil y pastoral infantil que han manejado en cada uno de ustedes. Ahí yo les diría, ¿cuál es el objetivo que se tiene en una pastoral así, de infantil y de jóvenes? O sea, ¿cuál es la manera en que quieren llegar a esos niños y a esos jóvenes, hermana? No sé. Lo principal es, ¿verdad?, que también el deseo de cumplir nuestra vocación es llevar a los jóvenes o a los niños tener ese encuentro personal con el Señor. Porque de verdad que los métodos humanos ayudan mucho, ¿no? Porque así atraemos a los jóvenes, a los niños, pero en verdad podemos tener muchas cosas externas y no llevarle ese mensaje que llegue al corazón del joven o del niño. Entonces, la meta, ¿verdad?, de todas nuestras misiones y nuestra evangelización es que esa persona llegue a tener ese encuentro personal con Cristo, porque eso es lo que hace la diferencia en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos ese encuentro con el Señor, es cuando entonces nosotros ya hacemos una decisión, ¿no? Estamos conscientes, ¿verdad? Estamos conscientes y tenemos ese encuentro personal. Ya no es tanto porque recibimos esta fe por nuestra familia, a través de la parroquia, de la comunidad, ya es algo personal. Y es cuando, yo creo que es el punto esencial cuando ya la persona hace la decisión de seguir este camino de Dios. ¿Usted qué dice, padre? Claro, ¿cuál es el objetivo? Uniéndome a lo que dice la hermana, es lograr que estos niños, estos adolescentes, que nosotros también un día fuimos, ¿verdad que sí? Con tantas preguntas y con tantas cuestiones, pues lograr ayudarles en ese tiempo tan especial de la vida
a que vayan entendiendo que Dios tiene un plan, tiene un plan muy claro para ellos, para cada persona que existe, y que ese plan es un plan maravilloso de amor, de vida, de familia, de entrega, como lo decías al principio, de sacrificio. Es un plan especial. De pronto no somos tan conscientes de eso, o a veces por tantas cosas que hay a nuestro alrededor, no somos conscientes que realmente el Señor me creó y tiene un plan para mí. Y ese plan tiene unas implicaciones espectaculares que hay que aprender a conocer. Entonces la pastoral que hacemos con los niños y con los jóvenes, con los adolescentes, es estar con ellos ahí y decirles, mira, tú en medio de todo lo que estás pensando y lo que te está pasando, tienes que saberlo. Dios te creó, te ama y tiene planes para ti. ¿No te gustaría conocerlos? ¿No te parece maravilloso entender realmente para qué estás aquí? Y que todo lo que tú eres y lo que puedes llegar a ser es realmente un plan de Dios, que va a llenar tu corazón de montones de alegrías y también de entregas y de sacrificios, pero por amor. Entonces, eso es la pastoral, o sea, es evangelizar a nuestros niños desde esa temprana edad, estar con ellos ahí, hablándoles de estas cosas que son trascendentales, y mucho más en la adolescencia y la juventud, que ellos puedan escuchar este mensaje. Este mensaje es para cada persona que existe, que ha existido y que existirá. O sea, el mensaje del Evangelio es para toda persona. Niño, joven o adulto. Entonces necesitamos que cada persona lo escuche, que lo escuche, que entienda que realmente hay un plan para él y que Dios lo tiene ahí muy presente. Por eso el trabajo con ellos es interminable, es maravilloso, y pues nosotros, por ejemplo, y como tantos otros, estamos muy felices de poder acompañar a estos niños y jóvenes en ese descubrimiento del plan de Dios. ¿Y en esa pastoral se incluyen los papás? Porque ahorita se me viene a la mente si un niño le llega el mensaje, tiene un encuentro personal y va a la casa y el papá, la mamá dicen, ay, mijito, no, y le opacan esa sensación que tiene de hablar de lo que vivió. ¿También la pastoral incluye a los papás entonces? Por supuesto que sí, los papás son fundamentales en la pastoral en todo nivel. Digamos lo que la pastoral de la iglesia es una pastoral familiar. La familia como tal es el plan de Dios, el proyecto de Dios más especial. Entonces, cuando se llega a un niño, se tiene que tener a los padres al lado para que pueda crecer la fe. Cuando se llega, por ejemplo, a una persona, llega alguien, padre, necesito ayuda, la confesión o la dirección espiritual, se ayuda y se dice, bueno, ¿y tu familia cómo está? ¿Cierto? ¿Y dónde está tu familia? ¿Con quién vives? ¿Dónde viven? ¿Qué hacen? ¿En qué podemos ayudarles? Porque Dios lo que va a querer es que cada persona de esa familia logre encontrar lo que Él quiere para ellos. Entonces la familia es fundamental en este proceso. ¿Usted qué puede decir, hermana? Sí, también en las vocaciones. Qué importante es que los padres lleguen a entender a fomentar la vocación en sus hijos, especialmente ¿no? si los hijos están siendo llamados a la vocación sacerdotal o religiosa, porque también a veces nos encontramos, ¿no? compartiendo con los jóvenes, que como decías tú, ¿no? que qué pasa cuando el joven siente este llamado, va a su casa y le dice, no, mejor piensa en otra cosa. Entonces, la conciencia de hacerles saber a los padres que ellos son un instrumento esencial y crucial en la vida de sus hijos. Entonces, la evangelización y la pastoral incluyen a los padres. También pensaba en la historia de San Juan Pablo II, que él escribe en sus memorias, que decía que su primer seminario fue su casa, cuando él veía a su padre arrodillado por las mañanas orando. Dice, ese fue mi primer seminario. Entonces imagínense nosotros la importancia también de trabajar con los padres y dejarles saber esto, ¿no? De decirles que ellos son una gran influencia en la vida de sus hijos. Y también, como decía el padre, cada uno de nosotros tenemos una misión, un plan de Dios. Entonces, el papel de los padres es tal vez fomentar esa vocación para que esta persona florezca para el servicio de la iglesia. Y en su caso también aceptarlo, ¿no? Porque muchos, y puedo decir que podemos ser los culpables, ¿no? De que llega el joven y quiero ser sacerdote, quiero entrar a la vida religiosa, y uno como padre dice, ¿cómo crees? Yo quiero nietos, yo quiero que te cases. O sea, no
no tienen la dimensión de que la vocación no nada más es para el matrimonio, sino también está abierta para el sacerdocio y la vida religiosa. Y por eso mi pregunta era esa de que se incluya a los padres, porque, como dice usted, hermana, o sea, es concientizar a los padres de familia de que es una vocación y muy bonita, o sea, igual como el matrimonio, ¿no? O sea, qué mejor tener una familia también para que vengan nuevos sacerdotes y nuevas mujeres en la vida religiosa, pero abiertos a eso, abiertos a decir que sí al jovencito que está discerniendo lo que es esa vocación. Ahora, ¿creen ustedes que vivimos en una crisis vocacional hoy en día? De que ahorita ya la vocación del sacerdocio o de la vida consagrada religiosa se está ahorita minimizando. ¿Creen ustedes que estamos pasando por eso, padre? Yo creo que las circunstancias son realmente desafiantes, no hay que decir que no. Esta nuestra cultura, nuestro estilo de vida a nivel mundial, en todo sentido, económico, cultural, medios de comunicación, todo lo que tenemos es desafiante, no es tan sencillo, pero también es muy interesante, también está lleno de posibilidades. Hay mucha gente que habla de crisis vocacional, que todo está mermando, que la iglesia se está de pronto acabando, viendo deteriorada, pero realmente estando en distintos lugares, nosotros también pues somos misioneros, estamos en distintas partes, uno siempre encuentra en todo lugar personas que tienen la decisión por seguir al Señor y por evangelizar. Seguramente en nuestros países puede que se sienta un poco que han mermado las vocaciones a la vida religiosa, a los seminarios, seguramente que sí, pero no lo considero yo tanto como una crisis vocacional. Me parece que es un tiempo desafiante. El Papa Juan Pablo II también lo decía, no hay mejor momento en la historia que este para ser sacerdote o para ser consagrado, no hay, porque ante grandes desafíos se necesitan grandes almas, grandes corazones que estén dispuestos a anunciar el Evangelio. Sí es un tiempo de desafíos, sí es un tiempo complejo, pero insisto, al mismo tiempo es una grandísima oportunidad. Ya finalmente, para darle la palabra a la hermana, en nuestra diócesis allí en Colombia, pues contamos, gracias a Dios, con un buen número de vocaciones, seminaristas, hay muchas comunidades religiosas. Tuvimos unos obispos que nos han impulsado bastante en la historia diocesana para las vocaciones. Qué bien. Y seguimos haciéndolo. Sí es un tiempo de menos vocaciones que hace algunos años, pero sigue estando ahí presente ese deseo realmente por anunciar que hay un estilo de vida de especial consagración, como lo llama el Papa Francisco, y que tiene tanto por aportarle a la sociedad, tanto por aportarle a la misma iglesia, tanto por aportarle al ser humano, que, hombre, son opciones maravillosas. Es desafiante, puede haber cierta crisis, pero es muy interesante también lo que estamos viviendo. Perfecto, gracias, padre. ¿Usted, hermana, qué dice? Sí, yo pienso que el Señor siempre, ¿verdad?, hace surgir focos de luz cuando hay oscuridad, ¿no? Lo vemos en la historia de la iglesia. Y creo que el Señor está haciendo surgir, como decía el Padre, muchas congregaciones. Por ejemplo, voy a hablar de mi fundación, de mi congregación, como el Señor ha hecho surgir esta nueva fundación, un nuevo carisma mariano en el corazón de la iglesia, para traer este nuevo amor, traer este nuevo amor ardiente y luchar por el reino del corazón de Jesús y el corazón de María. Y sí, ¿no? Se requiere a veces, para que hablamos de los jóvenes, cómo ellos pueden responder a una vocación, a veces se requiere lo que a ellos les rodea para que ellos puedan responder, pero también vemos que Dios está haciendo surgir jóvenes con esa capacidad de hacer opciones importantes para vivir su fe. Estaba pensando y compartía con el padre antes sobre Beato Carlo Acutis, un joven de este tiempo que decidió vivir su vida, su juventud, al servicio del Señor. Entonces, qué lindo, ¿no? Como el Señor haciéndonos surgir estos nuevos focos, como decía, de luz, para que no perdamos la esperanza. Sí, vemos los números disminuir, pero no quiere decir que el Señor nos va a abandonar. Exacto. El Señor siempre nos está mandando señales de que sí se puede y necesitamos solo dar este mensaje de que cuando el Señor llama, tener la fuerza y la gracia de responder. Claro, y qué bonito que trajo al Beato Carlo Acutis, porque
ya próximamente santo, con el favor de Dios, Sí, ya así pronto. O sea, todo lo que conllevó a este jovencito de poder llegar a donde está llegando ahorita, a ese gran mensaje que llevó siendo un jovencito. O sea, Así es. no tuvo que estar extremos, nada, sino que realmente lo que estaba haciendo en el internet, en lo que estaba haciendo en videos, en lo que le decía a los demás. O sea, es algo interesante que el joven puede identificarse con alguien como él para poder descubrir o redescubrir para algunos el momento de su vocación. Porque a esa edad, 15 años, 16, 17, como el caso de ustedes, pues uno se pregunta, como decía padre, ¿no? O sea, ¿a qué estoy aquí? O sea, ¿a qué estoy llamado? Independientemente no tengamos fe o no. Exacto. Y eso nos ayuda mucho. Y en eso es de que yo digo y les preguntaría de la manera en que si el jovencito no está seguro de su vocación, ¿cómo se le puede ayudar a este jovencito de identificar él mismo, darse cuenta de su propia vocación que le están llamando? ¿Cómo la ve, padre? Claro que sí. Hoy en día nosotros tenemos que hablar mucho y cada vez más de acompañamiento espiritual, de discernimiento espiritual, que no se puede hacer solo. Ajá. Uno necesita guía espiritual, uno necesita dirección espiritual. Entonces nosotros, los sacerdotes, los religiosos que trabajamos con ellos, tenemos que seguirlo entendiendo. Hay que estar muy presentes, muy presentes. En la diócesis nuestra hablábamos de un término, un concepto que lo decíamos así. Hay que hacer presencia vocacional. O sea, hay que ir al colegio. Ajá. Hay que ir al colegio con el clérigo. Ok. Hay que ir al colegio con el hábito. Ajá. Hay que estar allí. Puede que uno hable uno con algún joven o con otra, pero le ven a uno y dicen, bueno, todavía existen sacerdotes, Ajá, sí, eso es todavía bueno. existen las religiosas. Ellos se acercan, uno también les va dando la confianza de que puedan abrirse en diálogo, expresar lo que están sintiendo. Y uno también va teniendo como cierta sensibilidad para entender, puede que esta joven tenga vocación. Ajá. Se le pregunta, ¿cómo estás? ¿Te estás sintiendo de pronto un llamado? Esas preguntas tan importantes que hay que hacer. ¿De pronto has pensado alguna vez ser sacerdote? ¿De pronto has pensado alguna vez ser religiosa? Se pueden lanzar esas preguntas que a veces son tan olvidadas, pero tan importantes. Y acompañándoles, estando con ellos, y cuando uno se da cuenta que realmente alguno tiene cierta vocación, hay que acompañarle de corazón. Con sus padres, como lo decías tú, ¿cierto? Con sus papás, en su ambiente familiar, pero también estar ahí con ellos, invitarles. Es que la iglesia es tuya. O sea, la iglesia es tuya, es para ti, pero es tuya. Y el Señor aquí tiene grandes cosas para ti. Entonces, el acompañamiento espiritual, la dirección espiritual es fundamental en todo proceso de discernimiento. ¿Dudas? Por supuesto. Siempre va a haber. Es que de eso se trata el discernimiento, de tener muchas opciones, pero de decir, hay algo más. A mí me gusta mucho lo que dijo la hermana al inicio, que lo sentimos todos los vocacionados. Sí, Señor, aquí hay un montón de opciones en la vida, qué bonito este trabajo, esto otro, todo está muy bien, pero a mí me hace falta algo más. O sea, hay algo que me está diciendo que me falta, no sé qué es, necesito encontrarlo. Puede ser una vocación en la vida consagrada. Entonces, yo entiendo muy bien que nos hace falta dirección espiritual, acompañamiento espiritual, y que los que acompañamos estemos muy atentos para estar allí cuando ellos lo necesiten. Perfecto, muy bien dicho. Ahorita, hermana, vamos a ir a un corte. Me gustaría que él se pudiera dirigir a las jovencitas para saber cómo poderles ayudar a poder identificar esa vocación que traen dentro y que no saben cómo responderle al Señor. Así que no se separe de su pantalla, su televisor. Estamos en Tertulias de Fe. Ahorita regresamos. No le cambie porque esto va a estar más bueno. Gracias por seguir en sintonía de EWTN. Estamos en Tertulias de Fe y estamos aquí con el padre Sergio Urrego y la hermana Emma Rueda. Estamos platicando de las vocaciones, aquellos que son llamados ya sea al sacerdocio, a la vida religiosa o al matrimonio, pero de lleno estamos con los jóvenes que le está llamando el Señor y que pues quieren identificar cómo hacerle, ¿no? De saber si el Señor me está llamando sí o no a esta nueva vocación. Madre, hermana, estamos ahorita platicando acerca de cómo podemos decirle
a las jovencitas si tienen esa duda o cómo pueden identificar ellas esa vocación a la vida religiosa? Ya, fundamentalmente es importante eso, ¿no? Lo que decíamos anteriormente, hacernos estas preguntas. Y no son preguntas superficiales, no es como, ve que siempre, ¿no? Cuando los niños están pequeños, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? Sí. ¿No? Pero ya llega ese momento y uno dice, no, yo quiero ser enfermera, yo quiero ser doctor. Pero cuando uno va creciendo te das cuenta de lo que requiere, ¿no? Ese tipo de profesión que uno tal vez desea cuando es pequeño. Estamos hablando de cosas más profundas, Okay. ¿no? Entonces ya llega una edad, hablamos que la experiencia que nosotros tuvimos de adolescentes, llega una edad que uno ya, esa pregunta ya tiene más fundamento. Okay. Entonces, hacerse esa pregunta, ¿qué Dios quiere para mi vida? Entonces lo importante es sentir, abrirse a lo que Dios quiere, porque la vocación, como nos dice nuestra madre fundadora, es una iniciativa de Dios. Okay. Es Dios el que llama, Ajá. nosotros respondemos, Okay. ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el proceso? Es descubrir cuál es ese plan de Dios para mi vida. Y es nosotros adentrarnos también a conocer, como decía el Padre, a llevar a... La evangelización significa llevar a las personas a ver y a conocer la vida de Cristo. Okay. Entonces nosotros al contemplar la vida de nuestro Señor, Él es nuestro referente. Entonces, preguntarme a mí, ¿qué tengo que hacer yo para seguir los pasos de Cristo? Entonces ahí es cuando viene, el Señor nos da la oportunidad de conocer cuál es su plan. Okay. Entonces, lo primero es preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres para mi vida? Porque es una iniciativa de Dios. Entonces, si nosotros estamos dispuestos a cumplir ese plan, Él nos va a dar las gracias. Porque como decíamos, no hay tantas cosas alrededor nuestro, a veces se hace difícil, pero Dios nos da la gracia de poder enfrentarnos con esos obstáculos que a veces pensamos que son imposibles de pasar, pero lo inicial es preguntarle al Señor, ¿qué quieres para mi vida? Perfecto. Pues ahí empieza todo, ¿verdad? Ahí empieza todo. Va a haber la respuesta, quizá pronto o quizá un tiempecito después, pero va a responder el Señor. Y lo importante es cuando el Señor responde, no desviarnos. Como, no, pero creo que no escuché bien, o déjame ver otra cosa. Sacarle la vuelta. Entonces, cuando hacemos la pregunta, por eso decimos que es una pregunta importante y fundamental, es que estamos dispuestos a recibir la respuesta. Claro, ¿no? Porque a veces podemos estar preguntando y no queremos escuchar la respuesta. Qué bueno que lo dice. Entonces ahí cuando viene el acompañamiento que decía el Padre. Okay. No, la importancia es tener a alguien que te ayude porque tal vez estás recibiendo la respuesta y la estás queriendo desviar. Entonces cuando viene una persona que te puede ayudar a decirte, no, esta es la respuesta que Dios te está dando. Usted nos dio un correo electrónico que va a aparecer en pantalla o está apareciendo en pantalla para que se puedan contactar con ustedes, para que puedan ayudar a esas jovencitas o a esos padres de familia que quieran saber más acerca de la vida religiosa, especialmente en su instituto religioso, que nos gustaría pues que si usted no está viendo, mamá o papá, ayude a sus hijos a que puedan encontrar esa vocación. Es nuestra labor, nuestro trabajo como padres, ¿no? De poder saber ayudar y orar por ellos en su vocación. Es tan sabido, ¿no? Que como usted decía, de su abuela, o sea, los abuelos, los padres, orar por las vocaciones de nuestros hijos y del mundo entero, ¿no? Que eso ayudaría mucho. Ahora, una vez ya que el joven acepta la vocación, ¿hay momentos de duda? De decir, ay, ¿será que sí o será que no? Ya una vez que haya recibido, estoy para el seminario, estoy para la vida religiosa, ¿hay momentos de duda, padre? Claro que hay momentos de duda, claro. La duda es parte del discernimiento. Uno no sabe realmente qué le espera cuando le responde a Dios. Y eso no está mal, o sea, no está mal. Dice la palabra de Dios que si te decides por seguir al Señor, prepárate para la prueba. Esto también será... A mí me parece muy interesante lo que Dios puede hacer en una persona. Y yo entendemos que cada persona es un proyecto de Dios tan maravilloso, tan lleno de posibilidades, pero que realmente uno del todo no sabe lo que va a ir pasando. Ahí es donde viene abandonarse a la voluntad de Dios. Ese concepto es muy interesante y muy importante para nosotros, buscar la voluntad de Dios.
la pregunta que hacía la hermana, Señor, ¿qué quieres para mí? ¿Qué quieres para mi vida? Y es todo un camino que yo creo que dura toda la vida, Sí. pero que tiene algunos momentos puntuales de decisión. Okay. Entonces uno dice, Señor, no sé realmente qué quieres de mí, pero voy a escoger con tu ayuda y con la ayuda de algunas personas que me acompañan un camino específico. Voy a entrar al seminario, por ejemplo. Voy a entrar a hacer la experiencia en la comunidad religiosa, a tener la experiencia del postulantado. Sí. Voy a ir a la parroquia, a participar más del grupo juvenil. Voy a hablar más con el sacerdote. O sea, me voy a dejar guiar. Y en medio del camino tú me irás guiando. Surgirán 1000 dudas. Ajá. Eso no quepa duda que surgirán muchas dudas, pero precisamente eso es lo que motiva. Eso es lo que motiva el corazón del ser humano para buscar más. Nosotros somos los eternos buscadores. Los que buscamos a Jesús somos los que siempre estaremos en búsqueda de algo mayor. Somos los buscadores eternos. Y el corazón humano se va a sentir siempre con deseo de más. Es lo bello de la vocación, que cuando tú le respondes al Señor, cuando le dices, Señor, no sé qué me espera, pero me voy a lanzar. Sí. Ahorita también lo hablábamos con la hermana, ese salto de la fe. No sé qué me espera en el seminario, no sé qué me espera en la comunidad, no sé qué me espera en la parroquia, no sé qué me espera en esta misión. Yo no sé, Señor, tengo muchas dudas, pero me lanzo. Me lanzo, Señor, porque sé que estoy en tus manos. Esa es la confianza, ¿no? Exactamente, el salto de la confianza. Como estoy en tus manos, no voy a estar en malas manos. Exacto. Tú me vas a guiar y en medio del camino me irás respondiendo estas dudas. Yo podría decirte finalmente, yo todavía tengo bastantes dudas, pero no son malas dudas. Simplemente le digo, Señor, ¿qué más quieres de mí? Yo quisiera ir descubriéndolo. Ya soy sacerdote, gracias a Dios, tú me lo diste. Pero ¿qué quieres de mí como sacerdote? Hay una palabra que salta ahí que es la santidad. Claro que sí, ahí salta la palabra. Sí. Pero bueno, ¿y cómo, Señor? O sea, ¿a dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacerlo? ¿Será que lo estoy haciendo bien? ¿Qué me está faltando? Eso no se va a detener. Sí. Y es que es una plena oración, ¿no? Por supuesto. ¿Qué quiere, Señor, de mí este día? Exactamente. Y la verdad es esperar la respuesta, y como es la santidad, pero ¿dónde, no? Y a través de sacrificios y del amor y todo lo que conlleva el poder llegar a la santidad. Y qué bueno que lo comenta, Padre, porque sí, o sea, la duda va a estar presente. Siempre. De poder saber que el jovencito va a tener una buena decisión, aunque ya se haya metido al seminario. Nos ha tocado ver jóvenes que se salen del seminario porque sí, existió la duda y a lo mejor dijo, sí, siempre no fue esto, ¿no? Y sé que para Dios a nadie se le escapa, ¿no? O sea, Dios tiene para quién va a ser sacerdote y quién va a ser la vida religiosa, pero cuenta mucho la disponibilidad de la persona. Exactamente. ¿Qué puede decir usted, hermana? Bueno, pensábamos tenemos el ejemplo de la Santísima Virgen, ¿no? Una jovencita que recibe el anuncio del ángel, le presenta cuál es el plan de Dios y la Virgen acepta este plan. Y entonces les pregunta, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? No en forma, porque no es duda, no es como que estás dudando que se va a cumplir el plan de Dios. Es como, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces también la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿dónde me necesitas? Porque Dios necesita de nuestras manos, de nuestros pies para llegar y llevar su luz, especialmente en medio de tanta oscuridad. Entonces, por eso tenemos el ejemplo de la Santísima Virgen, que le pregunté, ¿cómo va a ser? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que esto que me estás presentando se realice? Entonces, qué mejor ejemplo, ¿no?, que tenemos en nuestra Santísima Madre. El sí, ¿verdad? De ese sí, esa respuesta activa. También compartíamos de eso, ¿verdad, Padre? Que podemos pensar también que decir, bueno, aquí yo me entrego a la voluntad de Dios y a ver que Dios me mueva. Y tú no haces nada. Exacto. Porque estoy esperando que Dios me mueva a la izquierda o a la derecha. No, es nosotros poner nuestro consentimiento, nuestro potencial, para que Dios, usando eso, es cuando Él te va guiando y te va poniendo donde Él te necesita. Pero poniendo todo nuestro potencial humano, nuestro intelecto, nuestra espiritualidad, nuestro deseo de santidad, y es cuando ahí el Señor nos va guiando. Entonces, ¿qué te puedo decir? Tener a la Santísima Virgen como nuestro ejemplo y seguir sus pasos. Claro, no, qué bueno, qué bueno. Ahora, entro a lo que es un punto importante en la que ustedes están trabajando en la pastoral, los grupos de jóvenes. Hay muy buenos grupos de jóvenes en muchas parroquias, pero en otras parroquias
hay un club social, donde el jovencito va y quiere conocer a una muchacha para enamorarse. Sí se escucha de la palabra de Dios, de un mensaje, de catequesis, pero se inclinan más a eso. O sea, ¿qué tan importante es el grupo de jóvenes en una parroquia para que el jovencito también se acerque a su vocación? O sea, es importante tanto el líder que está ahí o si está una hermana o un sacerdote en el grupo guiándolos, trabajando con ellos, llevando dirección espiritual. O sea, ¿qué tan importante es un grupo de jóvenes que complemente todo eso? Porque dejarle a un líder, sí, que esté preparado y todo, pero se puede descuidar y es muy sutil eso, ¿no? De poder saber que un grupo de jóvenes van, pero no se alimentan de la palabra, no se alimentan de una catequesis, sino que van nomás por estar fan, como dicen aquí en Estados Unidos, por divertirse. Sí. Es importante platicar esto porque ahorita en este país, Estados Unidos y en toda Latinoamérica, existen grupos de jóvenes, claro, pero cómo poder llegar a una pastoral correcta que pueda llegar a que el muchachito que va para que encuentre su vocación, padre. Claro que sí. En los grupos juveniles, que siguen siendo uno de los métodos que tenemos en la iglesia, invitar a los jóvenes a que vengan a la iglesia, a la parroquia, a la capilla, al grupo juvenil como tal, tiene que haber evangelización. Okay. O sea, tiene que haber evangelización. ¿De qué les vamos a hablar a los jóvenes? Del evangelio. ¿Cuál es la propuesta que les vamos a hacer? La propuesta del Señor. Okay. ¿A qué los vamos a invitar? A que se acerquen a la vida sacramental y que tengan vida en la iglesia. Eso implica demasiadas cosas, pero el mensaje tiene que ser el mensaje del Señor, porque si no lo hacemos, si solo nos quedáramos en eso, en compartir, en charlar, en pasear, que también es parte de esto, claro. también es parte de esto, pues no se generaría una palabra, también es fundamental, una conversión real. O sea, nosotros necesitamos lograr que nuestras vidas se vuelquen hacia Dios y que ese joven, esa joven, ese niño vaya entendiéndolo, vaya entendiendo que el mensaje que te estamos dando aquí es el mensaje de Jesús, que en su palabra nos enseña todas estas cosas. Y claro, mientras hablamos de esto y lo comprendemos, vamos a comer, vamos a pasear, vamos a jugar, vamos a ir a otras partes, vamos a hacer misión. Entonces, la evangelización. La evangelización no solo es con palabras, también es con gestos. Entonces, en el grupo juvenil, ¿qué hay que hacer? Yo sé que todos, digámoslo así, nos cuesta porque es una pastoral desafiante, no va a dejar de serlo, pero hay que llevarlos a que conozcan la realidad de la sociedad. Hay que mostrarles lo que sufre el ser humano con el pecado. Ese es el método preventivo que usaba tanto San Juan Bosco. Mostrarle al joven o al niño el daño tan grande que causa el pecado y al mismo tiempo mostrarle la grandeza de la virtud. Qué bien. Sí, o sea, yo te muestro y tienes que verlo, que el pecado realmente destruye personas, destruye vidas, y el joven y el niño tienen que verlo, tienen que ver el sufrimiento, tienen que ser conscientes de que es una realidad que está en medio de nosotros y que es nuestra. Hay que mostrarles las consecuencias del pecado, el daño tan grande que causa el pecado, pero al mismo tiempo hay que mostrarles la belleza de la virtud. O sea, mira lo grandioso que es cuando una persona se dedica a servir. Mira lo hermoso que es esta persona que fue a hacer misión, a acompañar a estos niños en otra parte. Mira lo bello que es esta familia que se dedica con esfuerzo a luchar para estar juntos. Eso es lo que hay que hacer. Enseñarles el Evangelio, hablar de las cosas del Señor, llevarlos a los sacramentos, que haya una conversión real y usar ese método que a mí me gusta mucho de San Juan Bosco. Así lo llama, método preventivo. Muéstrales la dureza del pecado y las consecuencias que puede causar, pero al mismo tiempo y mucho más, muéstrales la grandeza de la virtud, lo hermoso que es seguir al Señor y lo hermoso que es construir una vida con Él. Qué bonito, miren nomás. Hermana, ¿qué puedes? Sí, importantísimo, como decía el padre, ¿no? El llamado a la conversión y también los líderes de esos grupos, saber que es una misión de Dios, ¿verdad? Como hablábamos que cuando nosotros respondemos a la vocación, eso simplemente al sacerdocio, a la vida consagrada, también tú decías los laicos. Claro. Entonces, si el Señor te ha puesto en una posición de líder, es saber que es una vocación que Dios te ha dado. Es donde el Señor te necesita. Entonces, hacerse la pregunta, ¿qué estoy haciendo yo para hacer que estos jóvenes se acerquen al Señor? Y entonces eso nos va a llevar a un camino de decir, bueno, tal vez tenemos que cambiar ciertas cosas para proveerle el ambiente a estos jóvenes de saber
conocer de la virtud, del llamado a la santidad, de la bienaventuranza. Solo la enseñanza de la bienaventuranza, cómo llevar a los jóvenes a ver que Jesús nos tiene un camino para la felicidad plena. Entonces es importantísimo el llamado que tenemos a la santidad de todos los miembros de la iglesia, no solo plantearnos ese llamado nosotros los consagrados, sino todos, los laicos, especialmente esos que tienen posición de liderazgo. Saberse que si el Señor te puso en esa posición, saber que tienes una responsabilidad. Okay. Y en el caso de los jóvenes ya que están muy atentos a su llamado, a su vocación, dentro de un grupo juvenil, ustedes, como decía usted, padre, al principio, veo que este muchachito como que sí va para una vocación sacerdotal. Sí. No es que le den preferencia, pero se inclinan más en los jóvenes que se ve un poquito más esa inclinación a una vocación sacerdotal. Digamos que se debe conocer al joven, ¿cierto? Okay, o sea, primero lo conoce. Este joven de pronto tiene vocación al sacerdocio. Puede que tenga ciertos rasgos vocacionales, signos vocacionales. Vamos a acompañarlo de una manera muy concreta para que hagamos un discernimiento. Esta jovencita ha manifestado, puede que tenga cierto llamado a la vida consagrada, vamos a acompañarlo. Pero este joven también me está diciendo que él tiene muchos deseos de formar una familia, sí, claro, y que le gusta mucho pensar en tener hijos y en todo eso. Vamos a acompañarlo para que haga el discernimiento de su vocación. No se trata, digámoslo así, como de darle más tiempo a unos que a otros. Claro. Hay que conocer a la oveja, como decía también la hermana, al revés ahorita, ¿cierto? La oveja tiene que conocer al pastor. Sí. Pero el pastor, nosotros, los pastores, todos nosotros, tenemos que conocer a la oveja y acompañarla para irle, digámoslo así, no mostrándole el camino, no, sino acompañándola en el camino para que vaya descubriendo lo que Dios quiere. Pero claro, hay que ser muy directos. Claro. O sea, si tú tienes vocación de pronto al sacerdocio, vamos a hacer discernimiento para eso. Si tú tienes vocación a la vida religiosa, vamos a hacer discernimiento para eso. Si tú tienes vocación a la vida matrimonial, hagamos discernimiento para eso. Es acompañar a cada persona, porque Dios puede hacer santos sacerdotes, puede hacer santas religiosas, puede hacer santos esposos, claro, y todo eso se necesita. Sí. Hay un ejército de santos jóvenes hoy en día, Carlo Acutis, hay otros por ahí que están surgiendo, los iremos conociendo, son maravillosos. Hay que conocerlos, hay que ver sus historias. Sí. Algunos son religiosos, algunos no son, digámoslo así, consagrados. Otros son familias, otros son solteros misioneros. Entonces esos santos jóvenes que hay por ahí, que poco a poco van surgiendo en la iglesia, hay que darnos cuenta, bueno, es que Dios realmente me llama a una cosa. ¿Y cuál es esa cosa? La santidad. Claro, sí. O sea, el Señor me llama a ser santo. El camino, digámoslo así, yo lo puedo escoger, si así fuera. Él me va poniendo en el corazón un deseo mayor de una u otra cosa, pero el camino realmente lo puedo escoger, porque el objetivo es la santidad. Claro. Y Dios en este mundo necesita esposos santos, Totalmente, muchos, sí. Y necesita sacerdotes santos, los necesita, y religiosos santos. Entonces, es conocer a cada uno, acompañarlo, y Dios nos sorprenderá. Sí, sí, sí. Eso va a suceder. Qué bien. Y usted, como misionero de su diócesis, que viene aquí, ¿ahorita está en qué parte? Estoy en Albertville, en la Capilla de la Santa Cruz. Ok, aquí en Alabama. En Alabama. ¿Lo mandan a usted con esa pastoral? Si usted se va de misión a otra parte, ¿va con la misma pastoral o lo cambian? Nosotros venimos aquí a esta capilla específicamente hace ya, creo que 15 años, un poco más. Hemos venido desde nuestra diócesis a esta capilla específica, a esta diócesis de Birmingham. Okay. Venimos simplemente a acompañar a los latinos que están aquí, o a toda la comunidad, a los que lleguen a la capilla. Pero nuestro objetivo simplemente es ese, es acompañar a las familias, una pastoral familiar ojalá muy fuerte, y entre ellos a los jóvenes todo lo que más se pueda. Digamos que nosotros amamos mucho a estos jóvenes, ¿cierto? Porque yo recuerdo muy bien cuando era adolescente, recuerdo muy bien esos tiempos de la juventud y recuerdo lo desafiante que eso es. Entonces, hoy en día sí siento mucho el llamado del Señor a estar con ellos, a escucharlos. Allí en la Santa Cruz, por ejemplo, en la capilla, bienvenidos todos cuando quieran por allá. Claro, gracias. Lo que hemos hecho este año
es decirles a algunos que tienen inquietud y mucha creatividad, padre, es que mire, yo quisiera hacer esto, pero me da miedo. Vamos a hacerlo, yo te apoyo, pero lo vas a hacer tú, ¿cierto? Tú vas a hacerlo, yo te voy a apoyar, esta iniciativa, esta misión, y así van surgiendo cosas maravillosas. Insisto, Dios nos sorprende. Allí en nuestra capilla hay unos líderes muy especiales del grupo juvenil que ellos son los que tienen las iniciativas. Claro. Padre, ¿por qué no hacemos una misión de tal forma? Vamos a hacerla, Okay, nosotros los apoyamos. Bien. Padre, vamos a llevar a los jóvenes al monasterio. Caminen, vamos nosotros al monasterio para que allá vayamos y compartamos. Los hacen partícipes de lo que es la pastoral. Por supuesto, pero nosotros el método que usamos allí en la capilla es decirle, ustedes jóvenes son el hoy de Dios para esta comunidad. Los jóvenes les hacen caso a ustedes porque también son jóvenes que evangelizan a otros jóvenes. Se identifican con ellos mismos. Entonces déjense llevar por el Espíritu Santo que les va a mostrar un montón de cosas y tengan la certeza de que nosotros los vamos a apoyar. Sí, claro. No tengan miedo de fracasar. Si hicimos esto y fracasó, tranquilos, hagamos esto otro, porque el Señor es muy creativo. Es que el Señor tiene creatividad eterna para mostrarnos cómo hacerlo. Entonces es muy especial poder darles a ellos el papel, la iniciativa y acompañarlos. Pero somos enviados desde nuestra diócesis a acompañar las comunidades en lo que la comunidad necesite. Claro, qué bien. Hermana Emma, como siervas, ustedes del corazón traspasado de Jesús y María, usted está en la pastoral juvenil y hay otras hermanas que están en otra pastoral, pero todas se complementan. ¿Qué es lo que el Instituto Religioso hace posible a través del carisma de todas ustedes para la comunidad en la que ustedes están trabajando, ya sea aquí o en Miami, donde se fundó? Sí, bueno, nuestra madre fundadora, ¿verdad?, siempre nos ha formado en específicamente traer a los jóvenes a ese punto de reconocer su dignidad, ¿no? Y de llevarlos también a lo que hablábamos anteriormente, a conocer la plenitud de lo que el Señor les ha llamado. Y eso requiere de mucho, como no es tan simple, ¿verdad?, porque eso hay que siempre tener el balance, ¿verdad? Sí, llevarles el Evangelio y, como decía el Padre, enseñarles el Evangelio y a veces de vez en cuando pues llevarlos con las realidades humanas, ¿no? A divertirse en algún momento, tener tiempo de compartir, tener tiempo de servir. Claro. Que uno de los, algo muy importante que nuestra Madre Fundadora también nos enseña es el servicio. Okay. Es ser solidarios con los demás, reconocer que si el Señor a mí me ha dado un hogar, una familia y tengo todo lo que necesito, saber que hay personas que necesitan tanto. Y entonces llevar también a los jóvenes a estar conscientes de las necesidades de los demás. Exacto. Porque eso, de verdad que eso nos ayuda a crecer tan humanamente, ¿no? El servicio, y cuando hablaba usted, Padre, ¿verdad?, de llevar a los jóvenes a misiones, básicamente es eso, ¿no? Estar nosotros pendientes de la necesidad de los demás. Okay. La formación de conocer más nuestra fe, de lo que la Iglesia nos enseña, el magisterio de la Iglesia, que es tan importante que a veces pensamos, no, son jóvenes, no van a entender, es verdad, no vamos a darle una disertación teológica, claro. Lo vamos a adaptar a ellos, pero para que ellos también tengan una comida sólida, porque van a venir después estas cuestiones del mundo, les va a estar lanzando y ellos van a tener que defender su fe. Entonces también capacitarlos en ese sentido, ¿no? Entonces nuestra Madre Fundadora siempre nos dice la formación en todos los sentidos, ¿no? La formación humana, la formación espiritual, así es. Porque eso es tan esencial para preparar al joven. Claro. Nuestro deseo también es de que ellos tengan la capacidad de pararse ellos solos, porque después no siempre tiene que tener esa muletilla, ¿no? El padre es mi muletilla, me sostengo en el padre, en la hermana, en mi papá, en mi mamá. Tener esa capacidad de ellos poder ir al mundo ellos mismos, defendiendo su fe, viviendo la santidad, sabiendo cuál es la vida de virtud. Qué bien, qué bien. Pues, ¿qué más quisiéramos seguir platicando de los jóvenes y prepararlos y darles a conocer lo que es la buena nueva? Pero ustedes tienen allá afuera de estos estudios su gran labor. La verdad, se nos acaba el tiempo del programa. La verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros, Padre Sergio. La verdad, un halago haberlo conocido. Muchas gracias también a ti y a todos pues los que nos han acompañado.
hay que seguir haciendo todo lo posible por los jóvenes, iniciativas, las que salgan, ponerlo en las manos del Señor para que todo surja y seguramente Él nos va a sorprender. Gracias, hermana. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de llegar a muchos y de darles el llamado que nos daba San Juan Pablo II. No tengan miedo. Exacto. De ser los nuevos santos del tercer milenio. Claro. Y entonces es un llamado, ¿verdad?, para todos, pero también para nuestros jóvenes. Totalmente. Ellos son los que van a estar más tiempo en el tercer milenio. Exactamente. Muchísimas gracias, Padre. Si nos vamos con la bendición de usted, por favor, a Por todos. supuesto, que el Señor derrame su bendición sobre nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños, sobre todo los que trabajamos por ellos, los líderes, que Dios nos siga llenando de creatividad y de amor para mostrarles el camino del Evangelio, que es la plenitud de la vida. Que esta bendición descienda sobre todos nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Gracias, mis amigos, por haber estado en Tertulias de Fe. Los espero el próximo programa. Y acuérdese de que su próxima tertulia no se olvide dar razones de su fe. Nos vemos hasta la próxima. Dios los bendiga.